Ilícitos tributarios. Contenido. Definición y clasificación. Normativa aplicable. Causales de exclusión de responsabilidad. Prescripción y suspensión. Incumplimiento de deberes formales. Sumario contravencional. Unificación de procedimientos. Reducción de sanciones. Extinción de la acción y sanción. Definición y clasificación. Los ilícitos tributarios son las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Se clasifican en dos categorías: contravenciones y delitos. Los delitos tributarios aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos de múltiples víctimas, y se les aplicará la pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. Las contravenciones son infracciones que pueden llevar a sanciones administrativas, mientras que los delitos implican la posibilidad de penas más severas, incluyendo sanciones penales. Normativa aplicable. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige solo por las normas del presente Código y disposiciones normativas tributarias. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal, y el Código Penal en su parte general con sus particularidades establecidas en la presente norma. En delitos tributarios aduaneros flagrantes corresponde la aplicación directa del procedimiento inmediato para delitos flagrantes contenido en el título 5 de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010. Causales de exclusión de responsabilidad. 1. Fuerza mayor. La fuerza mayor es una causal de exclusión de responsabilidad tributaria, liberando al sujeto pasivo de las sanciones correspondientes. 2. Error de tipo o prohibición. El error de tipo o error de prohibición excluye responsabilidad siempre que el sujeto pasivo presente una declaración veraz y completa antes de la actuación de la administración tributaria. 3. Decisión colectiva. En decisiones colectivas, si un miembro ha salvado el voto o no asistió a la reunión, se excluye la responsabilidad, siempre que conste en el acta correspondiente. 4. Causales en penal aduanera. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en leyes especiales también se consideran eximentes de responsabilidad tributaria. Prescripción y suspensión. Prescripción administrativa. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe y se suspende como la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio. Prescripción penal. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del Código de Procedimiento Penal. Suspensión penal. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de determinación tributaria. Plazo de prescripción. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los 5 años. Incumplimiento de deberes formales. El incumplimiento de los deberes formales establecidos en el presente Código será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 unidades de fomento de la vivienda. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. Las contravenciones que darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa incluyen la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, y las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. Es importante que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones para evitar sanciones económicas que pueden impactar significativamente en sus actividades. Omisión de inscripción. La omisión de inscripción en los registros tributarios correspondientes resulta en la clausura del establecimiento hasta que se regularice la inscripción, según el artículo 163.
La Administración Tributaria tiene el derecho a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero no del pago de la deuda tributaria. No emisión de documentos. Sanciones por no emisión de documentos. La omisión de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes conlleva una sanción de clausura del establecimiento. La sanción será de 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, dependiendo del grado de reincidencia del contraventor. Por cada reincidencia, la sanción será agravada en el doble de la anterior hasta alcanzar el máximo establecido. Durante el periodo de clausura, cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento. Condiciones de la sanción. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción. La falta de emisión de documentos por la venta de gasolinas, diésel, oil y gas natural vehicular resultará en la clausura definitiva del establecimiento. La sanción no exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa. Contravenciones aduaneras. Sanciones por contravenciones aduaneras. Las contravenciones aduaneras son sancionadas con multa que irá desde 50 a 5.000 unidades de fomento de la vivienda. Las sanciones se establecerán mediante norma reglamentaria. Se puede aplicar suspensión temporal de actividades de auxiliares de la función pública aduanera por 10 a 90 días. La Administración Tributaria podrá ejecutar garantías para cobrar las multas. Conductas que constituyen contravenciones. Errores de transcripción en declaraciones aduaneras que no afecten el aforo. Vencimiento de plazos sin justificación. Cambio de destino de mercancía en territorio aduanero. Resistencia a órdenes de la aduana nacional. Sumario contravencional. 1. Definición del sumario contravencional. El procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria. 2. Proceso de notificación. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 20 días para que formule por escrito su descargo, y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 3. Resolución final del sumario. Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado pruebas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los 20 días siguientes. Unificación de procedimientos. La vista de cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba. La resolución determinativa se asimilará a una resolución sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la vista de cargo, igualmente se dictará resolución determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la vista de cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una resolución determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario contravencional. Elementos clave de un proceso tributario. Investigación. La investigación tributaria se realiza para determinar la existencia de ilícitos y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este proceso incluye la recopilación de pruebas y la evaluación de información relevante relacionada con el sujeto pasivo. Juzgamiento. El juzgamiento de los ilícitos tributarios es llevado a cabo conforme a las normas del Código Tributario y el Código de Procedimiento Penal, considerando las particularidades establecidas en la normativa tributaria.
Sanción. Las sanciones por ilícitos tributarios pueden incluir multas, clausura de establecimientos, y otras medidas punitivas. Las sanciones son impuestas mediante resolución determinativa o resolución sancionatoria, según lo estipulado en el artículo 166 del Código Tributario. Agravantes de ilícitos tributarios. Reincidencia. La reincidencia ocurre cuando el autor ha sido sancionado por un ilícito tributario del mismo tipo en un periodo de 5 años. Resistencia a la administración tributaria. La resistencia manifiesta a la acción de control, investigación o fiscalización de la administración tributaria se considera un agravante. Insolvencia tributaria fraudulenta. Se da cuando se provoca o agrava intencionalmente la insolvencia propia o ajena, frustrando el cumplimiento de obligaciones tributarias. Violencia o intimidación. El uso de actos de violencia o intimidación para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento es considerado un agravante. Participación de múltiples personas. La participación de 3 o más personas en el ilícito es una de las circunstancias que agravan la sanción. Uso de bienes del Estado. El uso de bienes del Estado para la comisión del ilícito también se clasifica como una agravante de los ilícitos tributarios. Reducción de sanciones. Pago después de notificación. El pago de la deuda tributaria después del 20º día de la notificación con la vista de cargo determinará una reducción de la sanción del 80%. Reducción de sanción del 80%. Pago tras resolución. El pago realizado después de la resolución determinativa y antes del recurso de alzada reducirá la sanción en un 60%. Reducción de sanción del 60%. Pago tras recurso de alzada. El pago después de interponer el recurso de alzada, y antes del recurso jerárquico reducirá la sanción en un 40%. Reducción de sanción del 40%. Condiciones de extinción. Si el tributo pagado es fiscalizado posteriormente, la sanción aplicable será solo respecto al tributo por determinarse de oficio. Sanción sobre el saldo no pagado. Arrepentimiento eficaz. Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el 20º día de notificada la vista de cargo o auto inicial. Artículo 157. Código Tributario Boliviano. Responsabilidad solidaria. Responsabilidad solidaria. Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado. Daño económico. A los efectos de este código, los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado. Participantes responsables. Los servidores públicos que incurran en ilícitos tributarios, así como todos aquellos que se beneficien de los mismos, son considerados responsables en la restitución del daño. Indivisibilidad de la responsabilidad. La responsabilidad es solidaria e indivisible, lo que significa que cada uno de los responsables puede ser obligado a pagar el total del daño, independientemente de su grado de participación. Clases de sanciones. Multa. Cada conducta contraventora será sancionada con una multa, la cual variará según la gravedad de la infracción. Clausura. La clausura del establecimiento se aplicará en casos de omisión de inscripción o no emisión de documentos fiscales, hasta que se regularice la situación. Pérdida de privilegios. Los infractores pueden perder concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, afectando su capacidad de operar. Prohibición de contratos. Se puede imponer la prohibición de suscribir contratos con el Estado por un término de 3 meses a 5 años. Comiso de mercancías.
Se prevé el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado en caso de contrabando o infracciones graves. Suspensión de actividades. La suspensión temporal de actividades puede ser aplicada a los infractores, limitando su operación comercial. Procedimiento de control tributario. La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta. Caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a 10 veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Denuncia de particulares. Cualquier persona puede interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria respectiva, la cual tendrá carácter reservado. El denunciante será responsable si presenta una denuncia falsa o calumniosa, haciéndose pasible a las sanciones correspondientes. Se levantará la reserva cuando la denuncia sea falsa o calumniosa. Extinción de la acción y sanción. Causas de extinción. Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada, y pueda ser pagada con el patrimonio del causante. Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan. Prescripción de la acción por contravenciones tributarias. Condonación de la sanción. Consideraciones importantes. La extinción no aplica si la sanción pecuniaria por contravención está ejecutoriada y puede ser pagada con el patrimonio del causante. El pago de la deuda tributaria no extingue automáticamente las acciones penales relacionadas. La prescripción puede ser interrumpida o suspendida en ciertos casos.